Terremoto geopolítico. Lo que ocurrió en el corazón de las Naciones Unidas este enero de 2026 no tiene precedentes en 4 décadas de diplomacia hemisférica, y los grandes medios estadounidenses están haciendo todo lo posible para que tú jamás te enteres del verdadero alcance del golpe. Donald Trump lanzó la operación más arriesgada de su segundo mandato. Donald Trump capturó a un presidente en ejercicio. Donald Trump pensó que el continente entero agacharía la cabeza. Y mientras la Casa Blanca celebraba el triunfo, Claudia Sheinbaum y el bloque latinoamericano ejecutaban, con frialdad de laboratorio, el contragolpe diplomático más sísmico que se haya visto en el Consejo de Seguridad en una generación. México convocó, CELAC respaldó, la ONU escuchó. Y la jugada final, la que dejó a Washington sin argumentos, llegó 48 horas después de la operación. Quédate hasta el final porque la última pieza de este tablero lo cambia absolutamente todo. Para entender la magnitud del freno, hay que volver a la madrugada del 3 de enero de 2026. Trump ordenó la llamada Operación Resolución Absoluta, 150 aeronaves militares, bombardeos en Caracas, Aragua y La Guaira, y la captura del presidente venezolano Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores, trasladados a un buque de guerra estadounidense rumbo a Nueva York. Una operación quirúrgica, sí, pero también unilateral, sin aval del Consejo de Seguridad y sin autorización del Congreso de su propio país. Su equipo, desquiciado de poder, asumía que el continente entero quedaría paralizado por el miedo. Lo que Trump no calculó, lo que ninguno de sus asesores en la Casa Blanca calculó, es que del otro lado del río Bravo no estaba sentada una política tradicional dispuesta a tragarse el atropello. Estaba Claudia Sheinbaum, doctora, científica, estratega matemática. Una mujer que no responde a provocaciones con discursos vacíos, la responde con derecho internacional, con coordinación diplomática y con el peso de un bloque continental detrás. Mientras la Casa Blanca presumía la captura, Sheinbaum llamaba a Brasilia. Mientras Marco Rubio amenazaba con un bloqueo naval, los cancilleres se sincronizaban. Mientras Trump tronaba en redes, México preparaba el dardo diplomático que clavaría en la mesa del Consejo de Seguridad. Lo que parecía silencio era preparación. Lo que parecía reacción tardía era el armado meticuloso de una trampa quirúrgica que devolvería el golpe en el escenario donde más le duele a Washington, el multilateralismo. Vamos a los hechos, porque aquí es donde la jugada se vuelve fulminante. Lunes 5 de enero de 2026, sede de la ONU en Nueva York. Consejo de Seguridad en sesión de urgencia convocada por iniciativa de Colombia, respaldada por Rusia y China. La sala estaba llena. El embajador estadounidense Michael Waltz intentó justificar la operación calificando a Maduro de narcoterrorista ilegítimo. Y entonces tomó la palabra el embajador de México, Héctor Vasconcelos, y lanzó el primer misil diplomático. Condenó la acción militar estadounidense como una violación directa del artículo 2 de la Carta de las Naciones Unidas. Subrayó que la prohibición del uso o la amenaza de la fuerza es un principio fundamental del derecho internacional sin excepciones, y advirtió, mirando al embajador estadounidense, que la retórica de escalada equivale a un golpe al multilateralismo entero. Pero ahí no terminó la jugada. El propio secretario general de la ONU, Antonio Guterres, emitió un comunicado declarándose profundamente preocupado porque no se hayan respetado las normas del derecho internacional en relación con la acción militar del 3 de enero. La cabeza máxima del organismo internacional, en sus propias palabras, reconoció oficialmente que Washington actuó al margen de la ley. Brasil siguió el guión, calificó la operación como flagrante violación de la Carta de las Naciones Unidas y exigió a la ONU una respuesta vigorosa. Chile, Panamá, Cuba y Colombia se sumaron uno tras otro. Y aquí entra el caballo de Troya geopolítico. Rusia y China respaldaron la convocatoria al Consejo. El embajador ruso Vasily Nevencia declaró ante la sala que no podemos permitir que Estados Unidos se autoproclame como una especie de juez supremo, que es el único que tiene derecho a invadir cualquier país. Hasta Francia, aliado tradicional de Washington, emitió una crítica velada. Trump quedó solo, aislado, con el dedo apuntando a un mapa que, por primera vez en mucho tiempo, no obedecía. 3 meses después, en la cumbre de Barcelona del 18 de abril, Sheinbaum cerró la pinza. Propuso ante 6 jefes de Estado una declaración formal en contra de la intervención militar en Cuba, anticipándose al siguiente movimiento de la Casa Blanca. Y aquí, mexicano que estás viendo este video, tienes que entender lo que esto significa para tu vida diaria. Esto no es teoría diplomática para académicos.
Esto es la garantía concreta de que mañana, cuando Trump apunte a México con la misma excusa con la que apuntó a Venezuela, ya existe un bloque continental movilizado, un secretario general de la ONU con la posición tomada y un precedente legal que blindará tu soberanía. Esto es que la doctrina Monroe, esa que durante 200 años justificó cada invasión, cada bloqueo, cada golpe en nuestro continente, acaba de chocar contra un muro que se llama Derecho Internacional articulado desde el sur. Durante generaciones nos enseñaron a creer que América Latina era un patio trasero, que cuando Washington gritaba, lo único sensato era obedecer, que cualquier intento de hacer frente común era utopía juvenil destinada al fracaso. Esa era se acabó. Lo que México hizo en la ONU este enero es histórico. Por primera vez en décadas, el continente articuló una voz coordinada en el órgano más poderoso del sistema internacional y obligó incluso al secretario general a tomar posición pública. La confianza no se gana arrodillándose, se gana sosteniendo el principio en la mesa donde más cuesta sostenerlo. El orden unipolar, ese donde Washington decidía qué países vivían y qué países morían bajo la coartada del narcoterrorismo, está agonizando ante nuestros ojos, y de sus cenizas se levanta un bloque latinoamericano que ya no pide permiso, que ya no espera autorización, que ya no agacha la mirada. México convoca, CELAC responde, la ONU escucha, y por primera vez en mucho tiempo, el sur del Río Bravo dicta sus propias reglas. Resumamos lo histórico que acaba de ocurrir. La operación militar estadounidense en Venezuela activó la respuesta diplomática más coordinada del continente en 40 años. México lideró la condena en el Consejo de Seguridad de la ONU y obligó al propio secretario general a tomar posición pública. Y el bloque latinoamericano dejó por escrito que la región es zona de paz y que la doctrina Monroe ya no se acepta. Trump apostó al miedo y el sur respondió con derecho internacional. Si llegaste hasta aquí, ya entiendes por qué este tipo de análisis no aparece en los grandes noticieros, porque a los grandes noticieros estadounidenses les pagan por convencerte de que el orden de siempre es inamovible. Dale like ahora mismo, es la forma de decirle al algoritmo que este contenido importa, que la verdad continental importa, que México importa. Y suscríbete, porque el siguiente capítulo de este reacomodo diplomático ya está en marcha y no querrás perdértelo. Antes de irte, déjame en los comentarios tu respuesta a esta pregunta. ¿Crees que este freno diplomático aguantará cuando Trump intente la siguiente operación o el bloque latinoamericano se romperá bajo presión? Nos leemos en el siguiente análisis.